Hola, bienvenidos a la clase 20 de la semana del 26 de octubre de 2020. En esta clase, recordar que es una clase de avance, es una clase donde vamos a continuar trabajando con el objetivo de la unidad que estamos trabajando, que es la unidad de química, en octavo básico, y por lo tanto vamos a comenzar a profundizar un poquito más en los modelos atómicos, que ya hemos estado trabajando hace un par de clases atrás. El día de hoy vamos a reconocer el modelo atómico de Bohr, sus aportes y los aportes que hicieron otros científicos para llegar al modelo atómico actual. Recordemos que en las clases anteriores hemos estado estudiando los modelos atómicos propuestos por diferentes científicos. Estos modelos nos van a llevar a entender cómo se ha construido el conocimiento sobre los átomos que tenemos actualmente y cómo hemos llegado entonces al modelo atómico actual, que es muy distinto al modelo que planteó Dalton, o que planteó Thomson, o que planteó Rutherford. Pero todos estos científicos han hecho aportes y de hecho muchos de ellos, si es que la gran mayoría de ellos, ha ganado premios Nobel por sus aportaciones al modelo atómico en el momento en el cual ellos participaron. Y todos estos aportes, ¿cierto?, han permitido construir lo que sabemos del átomo hasta el día de hoy. Por lo tanto, los invito a que veamos en esta clase un poco primero partiendo por recordar cada uno de estos modelos y de los aportes que hicieron estos científicos para poder comprender entonces cómo llegamos al modelo atómico actual. Pongamos atención a este pequeño video que nos va a permitir recordar lo que ya vimos. Por lo tanto, quizás hay cosas que ya las vimos, pero no adelantes el video porque la idea es que hagamos un refrescar en la memoria, recordar algunas cosas para poder entonces, a partir de esto, retomar con las ideas nuevas que vamos a ver el día de hoy. ¿Te has preguntado cómo están hechos los objetos que ves todos los días? Esta pregunta se la hacían desde hace muchos años. Uno de los primeros filósofos en hacerse esa pregunta fue Demócrito, que decía que al dividir la materia llegaríamos a una última partícula sólida e indestructible. A esta partícula la llamó átomo, que significa indivisible. Sin embargo, esta definición solo sería una pequeña parte de los descubrimientos que se hicieron tiempo después. En 1808, el científico inglés John Dalton definió de una forma más precisa las unidades indivisibles con las que está hecha la materia. Su modelo atómico definía lo siguiente: los elementos están formados por partículas diminutas, indivisibles e indestructibles llamadas átomos. Todos los átomos del mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Por lo tanto, los átomos de distintos elementos presentan propiedades diferentes. Los compuestos químicos se forman al unirse dos o más átomos de diferente elemento en proporciones fijas, donde la relación de átomos será un número entero o una fracción sencilla. Una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de los mismos. A pesar de las teorías de Demócrito y Dalton sobre el átomo como partícula indivisible, una serie de investigaciones demostraron que el átomo contaba con partículas más pequeñas. En 1890, el científico Joseph Thomson, mientras estudiaba la radiación a través del magnetismo, se dio cuenta que había una repulsión de los rayos catódicos con un imán, en donde supuso que debían de haber partículas negativas que influían en esa desviación. Su modelo atómico proponía lo siguiente: el átomo es una esfera de electricidad positiva en donde se encuentran inmersos los electrones.
A las partículas eléctricamente negativas las llamó electrones. Aún reconocía al átomo como una partícula compacta e indivisible. Thomson propuso un modelo atómico semejante a una gelatina con pasas, por lo que en 1906 ganó el Premio Nobel de Física por descubrir el electrón. Después del descubrimiento del electrón, el científico neozelandés Ernest Rutherford se propuso estudiar la estructura interna del átomo. Rutherford hizo pasar partículas alfa sobre una lámina de oro, observando que algunas partículas se desviaban con un ángulo muy grande, descubriendo que el átomo tenía espacios vacíos y proponiendo que las cargas positivas se encontraban concentradas en un pequeño núcleo. Su modelo atómico consistía en que el átomo estaba formado de un pequeño núcleo con carga positiva y alrededor de él se encontraban los electrones dispersos con diferentes trayectorias. También proponía que casi toda la masa se encontraba en el núcleo. A las cargas positivas las llamó protones. Para este entonces, investigaciones anteriores suponían que si los átomos eran neutros, debían de tener el mismo número de cargas positivas que los electrones para poder tener estabilidad. El descubrimiento de Rutherford le valió el Premio Nobel de Física en 1908 por sus investigaciones sobre la estructura del núcleo atómico. Sabiendo que la carga positiva se encontraba en el núcleo y la negativa estaba alrededor de él, los científicos no podían comprender por qué el electrón no llegaba hasta el núcleo donde está el protón y colisionaba con él. En 1913, el físico danés Niels Bohr desarrolló un modelo atómico abordando un modelo planetario donde el núcleo es el Sol y los electrones los planetas que giran alrededor. Él propuso que el electrón solo puede ocupar ciertas órbitas de energía específicas. Un electrón puede alcanzar niveles de energía más altos cuando éste absorbe radiación. Este exceso de energía excita al átomo para que pueda pasar de una órbita a otra. Por el contrario, cuando el electrón regresa a su órbita original, este emite la energía absorbida en forma de fotón. También asignó un número a cada nivel de energía, el cual solo podía tener un número determinado de electrones. En 1922 recibió el Premio Nobel de Física por su aportación al comportamiento del átomo y la mecánica cuántica. A pesar de la aceptación de los modelos anteriores, estos generaban un grande problema sin resolver, y este era el peso de los átomos. En 1932, el físico inglés James Chadwick bombardeó una lámina delgada de berilio con partículas alfa. El metal emitió una radiación muy alta, similar a los rayos gamma. Los siguientes experimentos demostraron que esos rayos en realidad eran un tercer tipo de partículas subatómicas sin carga eléctrica, por lo que en 1932 propuso su modelo atómico, el cual determinó que los neutrones son partículas subatómicas que no tienen carga eléctrica y cuya masa es ligeramente mayor a la de los protones, que casi toda la masa se concentraba en el núcleo. A estas partículas las llamó neutrones, ya que son partículas neutras. Este descubrimiento le valió el Premio Nobel de Física en 1935 por descubrir el neutrón. Con este modelo se resolvía el misterio del por qué el helio con 2 protones pesaba 4 veces más que el hidrógeno con un protón, suponiendo que la masa de los electrones es despreciable. Ahora se sabía que el neutrón con masa similar le daba ese peso extra, ya que el hidrógeno no tiene neutrón. Estos modelos atómicos e investigaciones aleatorias ayudaron a un mejor entendimiento de cómo está hecha la materia. Dalton con su definición de átomo, Thomson con el descubrimiento del electrón, Rutherford con el descubrimiento del protón, Bohr con su modelo planetario y niveles energéticos, y Chadwick con el descubrimiento del neutrón
sentaron las bases de lo que conocemos hoy como átomo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. No olvides dejar tu comentario. Nos vemos hasta el próximo video. Bien, en el video anterior pudimos ver todo el recorrido desde los filósofos hasta el modelo de Bohr y de Chadwick, ¿cierto? Quienes podríamos decir que hasta el momento plantean este modelo que se observa al lado izquierdo de la pantalla, con un núcleo donde vamos a encontrar protones con carga positiva, neutrones con carga neutra y en niveles que están externos a ese núcleo, niveles de energía, vamos a encontrar una determinada cantidad de electrones que tienen las cargas negativas. Este modelo, ¿cierto?, se transforma a lo largo de los años para llegar al modelo atómico actual, que se representa como algo parecido a lo que se ve en la pantalla al lado derecho, ¿sí? Cambia bastante la imagen. Si nosotros lo pensamos, desde que plantearon sus ideas los filósofos hasta la actualidad, el modelo ha cambiado bastante. Por lo tanto, veamos cuáles han sido los últimos aportes, digamos, a este modelo de Bohr que llevaron a construir el modelo que vemos en el lado derecho de la pantalla. Este es el modelo atómico que Bohr propone, en el cual los electrones giran alrededor del núcleo formando órbitas. No obstante, este ya está obsoleto. Veamos ahora cómo, con los aportes de los siguientes científicos, llegamos al modelo atómico actual. Niels Bohr. Su aporte se dio a través de su trabajo con el átomo de hidrógeno. Postuló que el movimiento del electrón estaba restringido a un número discreto de órbitas circulares, con el núcleo en el centro, manteniendo la idea del sistema planetario de Rutherford. Propuso la cuantización de la energía de los electrones o paquetes de energía. Otro aporte importante a la teoría atómica actual provino de Louis de Broglie, quien demostró que el electrón, al estar en movimiento y al poseer una masa muy pequeña, podría tener una naturaleza ondulatoria y comportarse como un haz de luz, adquiriendo dualidad de partícula y onda. Relaciona la longitud de onda y la masa del electrón mediante una ecuación. Werner Heisenberg, físico alemán, quien propone el principio de incertidumbre, que es la base de la mecánica cuántica actual, y que establece que no es posible conocer al mismo tiempo la velocidad y la posición del electrón con suficiente precisión como para demostrar su trayectoria, o sea que no se puede determinar su recorrido. En el núcleo se ubican los protones y los neutrones, y a su alrededor los electrones, en la nube electrónica, con los niveles y subniveles de energía. Todos estos aportes se unen para dar lugar a la ecuación matemática o de onda que describe mediante 4 números cuánticos el comportamiento del electrón. Schrödinger es quien propone el modelo atómico actual y que se apoya en las conclusiones de Bohr, de Broglie y Heisenberg. Este modelo también es conocido como modelo mecánico ondulatorio o mecánica cuántica. Bien, entonces veamos resumidamente cuáles han sido los aportes y cómo hemos llegado al modelo actual. Partimos, después ya de haber hablado de los filósofos, ¿cierto? Comenzamos con la era de John Dalton, quien fue el que comenzó con los estudios científicos, con evidencias científicas que avalaron que los átomos existían. John Dalton planteó el modelo de la bola de billar, que es cierto que habla acerca de que el átomo es una partícula o una esfera sólida y que toda la materia está formada por átomos y que estos átomos son indivisibles y que la combinación de estos átomos va a dar origen a los compuestos químicos. Por lo tanto, él hizo grandes aportes. Posterior a ello, el señor J.J. Thomson planteó que el átomo está formado por partículas con carga, ¿cierto?,
negativa, llamados electrones, incrustados en una masa sólida que tiene carga positiva, que al modelo al cual él llamó modelo del budín de pasas. El señor Ernest Rutherford plantea un modelo planetario donde reconoce que existe un núcleo donde vamos a encontrar partículas con carga positiva y una corteza que está externa al núcleo donde vamos a encontrar a los electrones, y él plantea entonces que la mayor parte de la masa del átomo se encuentra concentrada en el núcleo y que el resto es espacio vacío. Posterior a ello, Niels Bohr también plantea un sistema planetario, pero la diferencia está en que él se imaginaba las órbitas donde se encontraban estos electrones como niveles de energía que contenían una determinada cantidad que podían contener una determinada cantidad de electrones. Y que habían en este modelo de Bohr planteaba que las órbitas eran circulares y que los electrones se movían a una gran velocidad. Posterior a eso, con varios aportes de diferentes científicos, hemos llegado al modelo actual. Se descubrió el neutrón, se descubrió que las órbitas que planteaba Niels Bohr, que eran circulares, no eran circulares. Se habló de órbitas elípticas, ¿cierto? Que no es un círculo, sino que es más bien como un óvalo. Después de eso se rechazó también esa idea y se formuló la idea de la mecánica cuántica actual, que habla de que el átomo es en mayor parte espacio vacío, idea que ya había desarrollado Ernest Rutherford, y que la materia se comporta a veces como onda o como a veces como partícula, en este caso los electrones, y que no se puede reconocer el tiempo, al mismo tiempo la velocidad y la ubicación de un electrón, porque ya sabemos que el átomo es mayormente espacio vacío y que además ya no se piensa de que los electrones tienen una trayectoria fija alrededor del núcleo, como se pensaba antes, sino más bien se cree que los electrones se encuentran ubicados en ciertas regiones alrededor del núcleo, a los cuales se les llamó orbitales, ¿cierto? Que hablan más bien de la posibilidad de encontrar un electrón en una determinada región. Y a este modelo se le conoce como modelo actual. Por lo tanto, como podemos ver y hemos visto a lo largo de todas estas clases, la construcción del modelo actual ha sido un largo camino, con una gran cantidad de aportes, con una gran cantidad de modelos, para llegar al modelo que representaría cómo es un átomo realmente. Bien, chicos, hemos llegado al final de la clase. Les agradezco la atención. Les recuerdo que la próxima clase es una clase de 3R, o sea, de reenseñanza, de retroalimentación y de reforzamiento respecto de lo que estamos viendo el día de hoy. Ahora los quiero invitar a que hagan lo que viene a continuación de esta guía de aprendizaje, que son un par de preguntas para ver cuánto hemos comprendido y hacer un poco de reflexión respecto de nuestro aprendizaje. Que estén muy bien y nos vemos la siguiente semana. Recuerden, en clase Meet el día lunes. Voy a publicar en el muro la hora y el enlace. Así que nos vemos. Que estén muy bien. Adiós.